Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 14 de febrero de 2024. Si nos asomamos con cierta intención al paisaje informativo del día, yo creo que vamos a descubrir sobre todo un interés desaforado por parte del gobierno y del partido que sustenta el gobierno, es decir, del PSOE, por meter al Partido Popular en apuros en las elecciones gallegas, que como saben son el próximo domingo. De tal manera que hoy ha habido un esfuerzo, sobre todo el ministro Bolaños, que es el más activo, el que más medios de comunicación frecuenta. Bueno, pues Bolaños esta mañana estaba en Racuno y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, decía esto. El Partido Popular va a la baja en Galicia, después de conocer la gran mentira del señor Feijóo del Partido Popular con la amnistía, con los indultos, con el terrorismo. Pues lo normal es que haya electores que consideren que les han engañado, como así ha sido, y por tanto tenga mayor coste para el Partido Popular, y la coalición, o el bloque progresista, mejor dicho, va al alza. Bueno, esto por si había algunas dudas a propósito de cómo quería rentabilizar el partido gobernante el lío en el que se metió él solito, Feijóo, el sábado pasado, en esa comida off the record, donde dijo que había estado considerando durante unas horas la posibilidad de conceder la ley de amnistía a Junts y apoyaba su investidura, y condicionando la posibilidad de darle indultos al señor Puigdemont, siempre que él volviera a España, siempre que se sometiera a la acción de la justicia, siempre que se comprometiera a no hacer lo que hizo y siempre que pidiera perdón por lo que había hecho. Es decir, plenamente absurdo. Yo no sé por qué el señor Feijóo se metió en ese berenjenal, pero es evidente que se metió en ese berenjenal y que haya olido la gran oportunidad el partido gobernante para tratar de colocar al señor Feijóo en apuros, colocarlo en el rincón. No solo el Partido Socialista, también la izquierda. Hoy ha habido también en Cataluña, en este caso no en Racuno, sino en TV3, unas declaraciones de Pablo Iglesias, que sigue siendo la eminencia gris de Podemos, el hombre que quería ocupar ese gran espacio de la izquierda del PSOE y que fracasó, las cosas como son. Y hablando de Galicia y de lo que puede pasar en Galicia si pierde el PP, fíjense lo que ha dicho. Si el PP pierde las elecciones gallegas, yo creo que es cuestión de horas que en la cabeza de Feijóo corra la misma suerte que la de Pablo Casado y quede depositada en una cesta con Ayuso con su guadaña. Bueno, por eso les decía hace un instante que si observamos el paisaje informativo del día nos vamos a encontrar con un interés, yo creo que especialmente claro en la izquierda, por colocar a Feijóo en apuros. Y todo esto a cuenta de lo que dijo en ese almuerzo off the record el jefe del Partido Popular, el presidente del PP. Bueno, hoy Bolaños ha dado un paso más y está en una especie de, yo qué sé, de subasta hiperbólica. Ahora ya no se trata de equiparar al Partido Popular y al Partido Socialista, que es lo que han estado haciendo estos días, no. Se trata de dar por hecho que el señor Feijóo no es que considerara durante 24 horas la posibilidad de conceder una ley de amnistía, no. Hoy, en esa entrevista en Racuno, ha llegado a decir esto. Pues mire, estoy convencido, totalmente convencido, de que no solo hubieran concedido la ley de amnistía. Estoy convencido y tengo la impresión de que lo que han reconocido es la punta del iceberg de lo que ofrecieron a Junts y a otros partidos. Y estoy convencido de que si hubieran conseguido un acuerdo, claro que habría una ley de amnistía. Claro, en fin, está en su derecho, yo no voy a decir que no. Me parece que es una actitud ventajista y desde luego no muy rigurosa con la verdad, porque lo que dijo el señor Feijóo, y así lo han reproducido todos los medios de comunicación que estaba en ese almuerzo informal, en ese almuerzo off the record, es que él durante unas horas estuvo contemplando esa posibilidad, pero que enseguida la desestimó. En ningún momento abrió la puerta a la posibilidad de haber aprobado o haber iniciado la tramitación de la ley de amnistía, que es en lo que está el gobierno. Por eso digo que esto es un salto hiperbólico por parte del señor Bolaños y de otros ministros del gobierno. Han visto la oportunidad, hay elecciones dentro de 3 días en Galicia y dicen, bueno, pues vamos a exprimir el limón a ver si somos capaces de sacarle todo el jugo posible. Esta es la explicación que yo le encuentro a este salto del señor Bolaños, que naturalmente lo que hace es tratar de cargar las tintas. Ya no solo dice que él está plenamente convencido de que el Partido Popular hubiera hecho la ley de amnistía, es decir, hubiera hecho lo mismo que nosotros. Nosotros no somos los malos de la película, diga el señor Feijóo lo que sea, sino que además, precisamente por haber mentido, según Bolaños, a su electorado, lo que tiene que hacer Feijóo ya lo vienen diciendo desde hace varios días. Nunca con la contundencia con que lo ha hecho hoy el señor Bolaños. A mí lo que me ha sorprendido de esa entrevista en Racuno no es que haya vuelto a decir que el señor Feijóo tiene que pedir perdón, no, sino el pliego de cargos
que ha esgrimido contra él para exigirle inmediatamente que pida perdón a sus electores. Como han crispado, como han inoculado odio en la sociedad, como han conseguido que haya un ambiente prácticamente irrespirable, han de pedir perdón. Han de pedir perdón y además pronto. Porque no es ya una cuestión de liderazgo del señor Feijóo, que bueno, pues en fin, puede ser cuestión de días o de semanas o de meses, es lo de menos. Lo importante es que la primera responsabilidad que tiene un político es garantizar la convivencia. Y lo que ha hecho la derecha en este país y el señor Feijóo es exactamente lo contrario. Sí, como todo el mundo sabe, todo el mundo que sigue atentamente la actualidad política de nuestro país, todo lo que ha puesto en marcha el Partido Socialista favorece mucho la convivencia. Es decir, la sociedad española está menos descrispada que nunca, el debate político es lo más pacífico que nunca, los amigos que se quedan a tomar unas cervezas pueden hablar de política con más tranquilidad que nunca. Venga, hombre, señor Bolaños, que nos conocemos. O sea, véndese usted un argumentario distinto que sea más fácil de vender ante la opinión pública, aunque le reconozco que está en su derecho de utilizar argumentalmente todo lo que estime oportuno. Otra cosa es que los ciudadanos le compren la mercancía. Hay que decir en el descargo del señor Bolaños que no solo es él, Es decir, aquí hay un argumentario claro que el cabeza de huevo de turno de Ferraz ha elaborado con todo detenimiento y que están poniendo, al día tanto el señor Bolaños como los ministros que tienen que comparecer ante la opinión pública. ¿Hoy a quién le ha tocado? A María Jesús Montero. ¿Y qué ha dicho? Lo mismo que el señor Bolaños. Y todavía estamos esperando todos y todas que el señor Feijóo pida perdón a los ciudadanos con los que se manifestó al lado, ocultándole que él estaba también trabajando en los indultos y que estaba trabajando en un plan de reconciliación a Cataluña, que le pida perdón a sus votantes, a sus militantes, porque ha mantenido un discurso agresivo contra cualquier acercamiento hacia la situación en Cataluña, mientras que lo estaba intentando para conseguir el voto para su investidura. Bueno, dicen los expertos en marketing que repetir muchas veces una mentira casi la convierte en verdad. Y naturalmente pues estamos escuchando desde hace varios días a los miembros del gobierno diciendo que el Partido Popular estaba trabajando en los indultos, iba a conceder la ley de amnistía, decía hace un instante el señor Bolaños. Nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad, independientemente, lo vuelvo a repetir por 14ª vez, que el señor Feijóo se metió en un lío él solito sin que nadie lo obligara. Por tanto, pues tendrá que pagar las consecuencias del error que cometió. Pero una cosa es cometer el error y otra cosa es que se convierta en verdad, en cierto, lo que dice el Partido Socialista, que no tiene nada de cierto. Nada. Pero nada es nada. Dígalo la señora Montero, dígalo el señor Bolaños, díganlo con más entusiasmo, o díganlo con menos entusiasmo. Bueno, lo cierto es que, mientras tanto, el Partido Popular ha apostado por un perfil bajo. Ya no quiere entrar en esa polémica porque yo creo que con buen criterio sabe que si entra en esa polémica lo que hace es que alimenta la polémica y lo que quiere es que esto escampe cuanto antes. De tal manera que hoy solo vamos a encontrar, frente a tantos ataques que hemos escuchado hasta ahora, solo un argumento defensivo, que tampoco es para tirar cohetes, que es el que ha puesto hoy en juego la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Los últimos días ahora se entiende todo de por qué se ha puesto el ventilador, para que parezca que todos somos iguales, pero no todos somos iguales. Ellos están en el gobierno porque no tienen principios y nosotros no lo estamos porque sí que los tenemos. Bueno, ellos lo que están, digámoslo abiertamente, y así damos un paso más en el relato informativo, es en sacar adelante la ley de amnistía, O sea, que quede claro que ellos no solo no desisten, sino que además, ahora lo vamos a escuchar, están convencidos de que esa ley de amnistía saldrá adelante porque van a ser capaces de llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya, que es el partido que impidió que la ley de amnistía se aprobara en el Congreso hace 2 semanas. Hoy María Jesús Montero ha reconocido que los contactos con Junts durante todo este tiempo han seguido produciéndose. Se puede decir que hay contactos al máximo nivel de interlocución que Junts pone siempre para cualquier negociación, pero por supuesto no hemos dejado de mantener contacto, los tenemos siempre, no solamente con Junts, con el resto de formaciones políticas. Y un paso más, esos contactos van a acabar en buen puerto. ¿Por qué? Porque según Bolaños, en esta ocasión, es absolutamente seguro, según su opinión, que la ley de amnistía verá la luz. No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. Y no tengo ninguna duda porque compartimos el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que con esa ley terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen. Es decir, que abramos una nueva etapa.
Bueno, como esta asignatura ya nos la conocemos, pues no hace falta recordar mucho la materia, ¿no? Es decir, todos sabemos que la gran dificultad para que esa ley de amnistía se apruebe es que Junts per Catalunya dé por bueno la cobertura que esa ley establezca frente a los delitos de terrorismo y de alta traición. Esto ya nos lo sabemos. Esto es lo que hizo que encallara hace 2 semanas la votación en el Congreso de los Diputados. Y en eso siguen. Bolaños, cada vez que tiene un micrófono delante, trata de, argumentar las cosas de la manera más explícita posible para tranquilizar a Junts. Y entonces dice que no se preocupen, que ya todo el mundo estamos de acuerdo en que no hay delitos de terrorismo, hasta Feijóo, dice él, reconoce que no hay delitos de terrorismo, aunque eso sí, hay algo que no puede evitar, que finalmente quien tendrá que determinar si hay o no hay un delito no son los políticos, son los jueces. Mire, el presidente del Gobierno y yo pensamos lo mismo en este punto que el señor Feijóo, y es que no hubo terrorismo en el proceso independentista. Y por tanto, pues hay un consenso muy amplio en la sociedad española, y a partir de ahí, por supuesto, quien tiene que decidirlo y quien tiene que tomar esas decisiones es los jueces y son los tribunales. Y esto es lo que le asusta a Junts, naturalmente. Esto es lo que ya le hemos oído decir muchas veces, oiga, que es que no depende de usted, depende de los jueces, y aquí hay muchos jueces que, en mi opinión, y además los cita con nombres y apellidos, están en la prevaricación constante, y lo que quieren son ser agentes de la derecha para cargarse el proceso independentista y para meterme en el trullo todo el tiempo posible. Esto es lo que piensa Junts per Catalunya. Y frente a ese argumento, lo único que puede hacer el Partido Socialista, el partido que gobierna, son 2 cosas. 1, mandar mensajes como el de Bolaños, tranquilizadores. Y 2, activar a la Fiscalía, que es con quien tiene, digamos, una correa de transmisión más directa. ¿Para qué? Pues para que la Fiscalía se posicione en contra de los delitos de terrorismo cometidos por los independentistas catalanes. Y eso es lo que parece que va a hacer. Hoy hay una información muy interesante, que yo le recomiendo, de María Peral, que yo creo que es la periodista que mejor domina la información de tribunales en nuestro país, en las páginas del Español. ¿Y qué cuenta María Peral? Que la número 2 del fiscal general del Estado, la teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, Ángeles Sánchez Conde, ya tiene casi redactado el informe en el que va a quedar claro que, en su opinión, no se cometieron durante los días de octubre de 2017 ningún delito de terrorismo. Este es Nieto. Según la información que firma María Peral en El Español, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que es mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está ultimando un dictamen en el que no aprecia que haya indicios suficientes para abrir una causa penal por terrorismo contra el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Recordamos que el informe de Sánchez Conde será el que se presente en la Sala Penal del Supremo y el que fije la posición definitiva del Ministerio Público. En los últimos días, la teniente fiscal ha comentado su criterio con algunos fiscales de sala y otros colaboradores, y a estos les ha transmitido que, en su opinión, no se aprecia terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. Esta es la misma tesis que también defendió el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pero que, sin embargo, quedó en minoría la semana pasada en la sección de fiscales del Tribunal Supremo. En aquel momento, 12 de los 15 fiscales de esa sección sí vieron indicio de terrorismo. De hecho, Fidel Cadena, que es uno de los fiscales jefe de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo, entregó ayer a la teniente fiscal Sánchez Conde un escrito en el que se resume la posición que prosperó entre la mayoría de los fiscales. De esta forma, Fidel Cadena detalla que sí habría indicio de terrorismo porque en ese tipo penal encajan acciones violentas promovidas por Tsunami Democratic, como la toma del aeropuerto del Prat y los disturbios en algunas ciudades de Cataluña, como los que se produjeron en la Vía Laietana y la Plaza Urquinaona de Barcelona. Bueno, el resumen del resumen es que, según todos los indicios, y lo cuenta María Peral, yo me lo creo a pies juntillas, la señora Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo, de la Fiscalía del Tribunal Supremo, va a decir que no se cometieron delitos de terrorismo. Pero ya saben ustedes que lo que diga el Ministerio Público no vincula a los jueces. Este es un informe preceptivo. El Ministerio Público tiene que fijar una posición, pero finalmente serán los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo los que determinen si procede o no procede investigar a Puigdemont y a otros por delitos de terrorismo en la casa de Tsunami Democratic. Y esto es lo que le inquieta a Junts. Vale, el gobierno va a movilizar a la Fiscalía, de acuerdo, pero eso no garantiza que los jueces sigan el criterio de la Fiscalía. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Junts? Pues Junts está haciendo lo que siempre ha querido hacer con esta ley, y es blindarla lo máximo posible. Por eso, y nuevamente en El Español, hay hoy una noticia muy interesante, y es que ha llegado a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para hacer una enmienda transaccional
a la ley de amnistía, que el día 21 se tiene que volver a votar en la Comisión de Justicia, para conseguir lo mismo que no consiguió hace 2 semanas. Cambiando unas comas de lugar, lo que pretende es lo que pretendía, sin haber cambiado ni un ápice de intención. Carmen Arreaza. El diario online El Español ha tenido acceso a las enmiendas que mantiene vivas Junts y con las que Carles Puigdemont insiste en blindar la ley de amnistía. Ahora, además, con la novedad del apoyo del PNV, con los que el expresidente fugado ha unado fuerzas pactando una enmienda transaccional que en esencia incluye lo mismo que el gobierno no le aceptó a Puigdemont y provocó que la ley no saliera adelante el pasado 30 de enero. En el redactado de la ley rechazada, lo que proponía Junts era directamente borrar 2 párrafos del artículo 2 que describía los hechos que quedaban excluidos de la amnistía y que eran textualmente todo el terrorismo y los delitos de traición. Ahora, en la enmienda transaccional acordada entre Junts y PNV y a la que ha tenido acceso El Español, se incluyen como amnistiables los mismos delitos que quería incluir Puigdemont en su anterior enmienda, pero ahora con una redacción casi calcada, salvo por un detalle. Donde antes ponía en el título 24 del Código Penal, ahora indica en el título 24 del libro segundo del Código Penal, cuyo capítulo 2 recoge los delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado y en los que encajarían las investigaciones del caso Volov. Con este acuerdo con el PNV, Puigdemont redobla su presión al PSOE, que solo podría plantear modificaciones puntuales a una enmienda conjunta. Sin embargo, insisten fuentes socialistas a El Español que el hecho de que el PNV se haya sumado a Puigdemont no significa que allane el camino en la negociación. Bueno, seguimos hablando de Cataluña y de jueces. En este caso porque el rey, Su Majestad el Rey, Felipe VI, está en Barcelona y ha estado presidiendo el acto de la entrega de los diplomas correspondientes a los nuevos miembros de la Judicatura en Cataluña. Y era muy importante, dado el contexto y dando además el lugar geográfico donde se producía ese acto, saber lo que tenía que decir el rey. El rey no ha dicho nada que no estuviera, digamos, en el imaginario de todos los que sabemos cómo se comporta el rey. Es decir, lo que ha hecho es recordar lo que tiene que recordar. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Felipe VI ha destacado que la independencia del Poder Judicial es imprescindible para el funcionamiento de nuestra democracia. La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción. El monarca, que ha tenido un recuerdo para los 2 guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate, también ha defendido con firmeza la Constitución. Es esa misma Constitución la que se erige desde este momento en criterio rector y guía de todas y cada una de vuestras decisiones. Ella no es solo el origen de nuestro sistema de libertades, sino marco de convivencia entre españoles. Por su parte, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, que ha insistido en su posible marcha, ha reivindicado la independencia del Poder Judicial frente a otros poderes del Estado y ha insistido en la necesidad de renovar el CGPJ. La independencia del Poder Judicial exige que la política atienda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial en función tan solo del interés general, que es precisamente el de garantizar su independencia. No hay nada más contrario que insertar la renovación, como lleva 5 años ocurriendo, en el ámbito del debate partidista. Junto al monarca y al presidente suplente del CGPJ han asistido a este acto el ministro de Justicia Félix Bolaños y el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Todo ello en plena tramitación de la ley de amnistía. Solo un detalle más para completar la información. Vicente Guilarte, en su intervención durante ese acto, no solo ha reclamado que se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha mandado un mensaje inequívoco dirigido al partido que gobierna. Saben ustedes que el partido que gobierna aceptó que hubiera comisiones de investigación en el Parlamento donde se pudieran examinar algunos comportamientos, algunas conductas judiciales. Y eso a todos los miembros del Poder Judicial, sin excepción, les enervó mucho. No lo han olvidado. Y hoy Guilarte lo ha tenido en el recuerdo a la hora de decir esto. Quiero hacer una breve pero profunda reflexión sobre tal independencia, pilar de una función, la vuestra, que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz. Ese déjenos en paz va dirigido a la clase política.
Las decisiones de los jueces solo podrán ser revisadas en el ámbito del Poder Judicial, nunca en el ámbito del Poder Legislativo. Las comisiones de investigación se constituyen en el Congreso o eventualmente en el Senado. Y esto es algo que efectivamente sigue enfrentando a dos de los poderes del Estado, como ustedes saben de sobra. Bueno, y luego déjenme que les cuente, antes de ir al resumen de otras noticias también destacadas, la bronca que se ha organizado esta mañana en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo, en concreto la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tenía que ver cómo quedaba el informe que habían hecho esos miembros del Parlamento Europeo que vinieron hace unos días a Cataluña para ver si la inmersión lingüística estaba mermando los derechos constitucionales que tenían aquellos padres, sobre todo, que querían que sus hijos pudieran recibir la enseñanza en castellano. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hemos conocido el informe de las personas que vinieron. Ese informe, ¿qué dice? Lo resume muy bien Maite Pagazaurtundúa. Las conclusiones del informe reflejan lo que vimos en los días que estuvimos en Barcelona. Y vimos, y por eso hoy el ejercicio de filibusterismo que hemos visto, una obsesión absurda contra el español en las webs, en las comunicaciones con las familias y en un sistema que en el conjunto obliga a la enseñanza en catalán. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hace esa referencia al filibusterismo que ustedes acaban de escuchar la señora Pagaza? Pues porque el Partido Socialista ha tratado de conseguir que se retrasara el debate de ese informe en la Comisión de Peticiones. ¿Esgrimiendo qué? Pues una cuestión formal. Escuchen a Cristina Maestre, que es eurodiputada del PSOE. No es de recibo que nos tengamos que enterar del borrador del informe por los medios de comunicación. Eso nunca ha pasado, me parece intolerable y yo creo que sobran las razones para posponer este informe. Querían posponer la discusión del informe, algo que la presidenta de esa comisión no ha aceptado. Se da la circunstancia de que la presidenta de la comisión es española, es Dolors Montserrat, es la que encabezó la candidatura del Partido Popular a las elecciones europeas. ¿Y por qué Montserrat no ha querido atender esa demanda? Por otra cuestión de procedimiento. El artículo 200 dice que si usted quiere posponer un punto, lo tiene que notificar 24 horas antes. Y usted no lo ha notificado 24 horas antes. Y esta posición es la que ha enervado mucho a los miembros de la oposición, La Comisión de Peticiones, lo digo porque yo he estado allí muchas veces, no debe dejar de ser una especie de casi reflejo en miniatura de lo que pasa en los debates nacionales. Eurodiputados que no son del asunto que se está discutiendo hay muy pocos, que no sean de la misma nacionalidad, quiero decir, y esto es lo que ha pasado. Casi todas las voces que se han escuchado hoy en ese debate eran voces de eurodiputados españoles, hablando de una cuestión que afecta fundamentalmente a un problema del Estado español. Bueno, entonces, ¿quién se ha enervado más que nadie? Pues los socialistas españoles que estaban en la comisión. Escuchan a Dolors Montserrat decir que como no se han cumplido los procedimientos no va a postergar el debate de ese documento, y entonces sale Iván García, que es del PSOE, y dice esto. Lo que ocurre es que hay elecciones regionales en Galicia y el Partido Popular está en una situación difícil en Galicia. Y este informe se va a utilizar como más material para alimentar medios de comunicación en las elecciones regionales en Galicia. Esta es la explicación que ellos encuentran, los del PSOE en el Parlamento Europeo, para decir por qué la señora Montserrat no ha querido postergar el informe. Y luego ha habido una intervención más, en este caso de Toni Comín, que como saben ustedes es de Junts per Catalunya, pidiéndole a Dolors Montserrat, hombre, que sea imparcial o por lo menos que lo parezca. Por favor, no siga ahondando en el daño al prestigio de la Comisión de Peticiones y no siga perjudicando la reputación de este Parlamento. Aparente imparcialidad, señora presidenta. Miércoles 14 de febrero de 2024. Vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que piden que se actúe de urgencia ante una posible ofensiva terrestre israelí en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Reclaman que se revise el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel para que se investigue si se están cumpliendo los puntos esenciales en materia de derechos humanos. Una carta valiente, como la ha calificado el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez. Una carta que yo califico de muy valiente. Una carta en defensa de la humanidad que nos es común a todos, de la defensa y la vida de niños y niñas palestinos, de mujeres y hombres inocentes.
También hoy hemos conocido que la vicepresidenta Yolanda Díaz visitará Palestina próximamente. Un viaje, por cierto, que se habría organizado al parecer sin conocimiento del Ministerio de Exteriores, Noelia Bautista. Y se ha hecho porque Yolanda Díaz asegura que ha sido invitada por el titular de trabajo dentro del gobierno de los terroristas de Hamás, con el que supuestamente la vicepresidenta va a firmar un memorándum en materia de relaciones laborales y además, dice, ya le ha confirmado su presencia. Llevamos preparando este viaje desde antes de las elecciones municipales. Como saben ustedes, por tanto, trabajándolo con muchísima intensidad, y he recibido hace 15 días aproximadamente una petición por carta del ministro para que me persone allí, y es lo que voy a materializar. Le contesté por escrito formalmente a mi homólogo. Palabras de Díaz en una rueda de prensa en la que hoy no ha querido dar la fecha de la visita, pero sí ha defendido que su visita ha sido comunicada al Gobierno, que no directamente al presidente Pedro Sánchez. Sí, por supuesto, lo hemos a Pedro Sánchez, no a Exteriores, como hacemos con todos los viajes, igual el que vamos a hacer la semana que viene a Washington. Sostiene Díaz, por tanto, que la parte socialista del Gobierno está al corriente de sus planes, aunque no ha tardado el Ministerio de Exteriores en salir a desmentirle. Desde el Ministerio de José Manuel Álvarez han asegurado que no están preparando ningún viaje a Palestina de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Pendientes estamos, por tanto, del modo que utilice la vicepresidenta para viajar después de que haya acudido al Vaticano en un avión del Ejército del Aire y en 2021 utilizará el Falcon presidencial para visitar también al Santo Padre. Y más cosas. El Partido Popular pedirá la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso por la dimisión hecha pública ayer de Jorge Fabra, hasta ahora máximo responsable de los fondos comunitarios y apenas 14 meses después de haber llegado al cargo. Recordemos que se trata de la segunda dimisión al frente del Plan de Recuperación y Resiliencia en año y medio, puesto que Fabra se convirtió en director general del mismo en octubre del 22, tras la brusca renuncia del anterior titular. Tiene más datos Leticia Vaquero. Lo que ocurre, según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, de quien depende la gestión de los fondos Next Generation, es que el cargo requiere de mucho esfuerzo personal para poder realizar una tarea que es intensa y compleja, ha dicho. Por eso ha querido agradecer su trabajo al saliente Jorge Fabra Portela, quien llegó al cargo en octubre de 2022. Creo que la profesionalidad del señor Fabra ha puesto de manifiesto que hasta que no ha terminado con esa tarea tan importante, habiendo pedido, a petición propia, el poder ser sustituido en esta tarea y además quedándose dentro de la plantilla del Ministerio de Hacienda, cosa que le agradezco, pues creo que hay que vivirlo con la normalidad de la intensidad. Pero lo cierto es que deja en el aire el desembolso del cuarto pago a España, 10.000 millones que penden de un hilo porque no hemos cumplido con el hito de la reforma del subsidio de desempleo. Y este movimiento de última hora para el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, pone en peligro una gran oportunidad. Otra dimisión más, en este caso el director general de Fondos Europeos. Demuestra la ineficacia de los planes, la incapacidad de gestión de este gobierno, la falta de cogobernanza con las comunidades autónomas, de diálogo con la oposición. En definitiva, la irresponsabilidad de un gobierno que no funciona y pone en riesgo la gran oportunidad que representan los fondos para España. Recordemos que la primera directora, Rocío Frutos Ibor, desempeñó el cargo durante menos de 2 años y su sustitución se produjo en medio del ruido mediático después de que Bloomberg publicara que España se arriesgaba a perder los fondos por no cumplir los plazos sobre la creación de un mecanismo de auditoría. Mientras los familiares de los 2 guardias civiles fallecidos el pasado viernes en Barbate, tras ser embestidos por una narcolancha, siguen pidiendo responsabilidades y saber quién dio la orden, esta mañana el rey Felipe VI se ha sumado a los mensajes de condolencia, ha expresado su solidaridad y ha pedido el reconocimiento de todos a los agentes por su ejemplaridad. Permitidme también en este punto que recordemos a 2 servidores públicos ejemplares, que recordemos a Miguel Ángel González Gómez y a David Pérez Carracedo, los 2 guardias civiles asesinados en acto de servicio contra el narcotráfico el sábado pasado en Barbate, Cádiz. Desde aquí quiero transmitir toda nuestra solidaridad a sus familiares, a sus compañeros y mandos, así como también desear que los compañeros heridos se recuperen pronto. Entre tanto, los agricultores continúan con su 9ª jornada de protestas cortando autovías y carreteras en toda España. Asaja, COAG y UPA, las agrupaciones agrarias principales, han anunciado movilizaciones en una docena de puntos y el principal lugar de conflicto se ha localizado esta mañana en Andalucía, donde los tractores han taponado 5 vías principales de acceso a Sevilla y han bloqueado el puerto de Motril en Granada, informa desde allí Macarena Domínguez.
La marea de chalecos reflectantes ha ocupado las carreteras en ambos sentidos, aunque en un principio solo estuviera autorizado el corte de un único carril. Los organizadores de la concentración creen que la situación límite del campo ha hecho que los agricultores lleven las protestas a más. Felipe Galloso es el portavoz de Asaja en Sevilla. Estamos en una situación límite, estamos olvidados por todos los partidos y grupos políticos de toda Europa, los costes cada día más elevados. Los gastos más elevados y no tenemos ningún tipo de ayuda, para colmo los incrementos de la seguridad social, de los salarios, entonces estamos en una situación insostenible. En Sevilla había convocadas concentraciones en 6 puntos diferentes de la provincia con el objetivo de dejar la capital incomunicada. Mientras en Granada los cortes de tráfico han venido acompañados de una descarga de mercancía por parte de los manifestantes. Ha ocurrido en una protesta no comunicada en Iznayoz, donde han tirado la carga de un camión que transportaba tomates de Marruecos. Y en Jaén, manifestantes a pie han cortado la A4 a su paso por Guarromán. También se mantiene hasta ahora el corte en la P7 en Gerona, cerca de la frontera y en varias carreteras de las provincias de Guadalajara y Badajoz. En Madrid, sin embargo, los agricultores pretendían colapsar los accesos a Mercamadrid, pero la protesta no ha tenido el éxito esperado. Javier García. La protesta convocada por las organizaciones mayoritarias en Mercamadrid y que a priori se alargaría hasta las 3 de la tarde se ha suspendido antes de las 12 debido al escaso apoyo de los agricultores. A sus representantes no les ha sorprendido el pinchazo, ya que aseguran que los agricultores se han visto desmotivados después de que la delegación del Gobierno les impidiera concentrarse con tractores a las puertas principales de Mercamadrid. Francisco José García, presidente de Asaja, e Ivana Martínez, secretaria general de COAG. La delegación del Gobierno a última hora nos ha cancelado todas las tractores y nos ha cambiado de sitio. Entonces hay un malestar general en el sector agrario, en el agro madrileño, porque al final no nos dejan ni protestarnos. Que nos han puesto aquí, pues como somos muy buenos y hemos estado con delegación de Gobierno desde el principio, pues lo vamos a hacer aquí. De cara a la reunión de mañana con el ministro Luis Planas, esperan que se pongan medidas concretas sobre la mesa. Jesús Anchuelo, secretario general de UPA. Vamos a presentarle las reivindicaciones que tenemos, que ya se las presentamos la semana pasada y se comprometió a llevarlas a las que corresponden a la Unión Europea, a llevarlas allí a Bruselas. Y bueno, nuestras reivindicaciones son unos precios justos, principalmente, la ley de la cadena alimentaria que se cumpla, menos burocracia. Las protestas en la capital continuarán el día 26 mientras se reúnen los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bélgica. Y terminamos contándoles que el exministro de Consumo y excoordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha anunciado que renuncia a incorporarse a la consultora Acento, que dirige el exministro socialista José Blanco, después de la avalancha de críticas recibidas ayer tarde cuando se conoció la noticia, sobre todo en el entorno de la izquierda. Renuncia, dice, ante la incomprensión suscitada en ese espacio político y para no dañar, ha escrito en Twitter, a sus compañeros. En casa de Herrero, Es Radio.